Himno 161. Cuán grande amor. Pues por el Salvador se haga mi voluntad y como aquel sufrimiento causado fue por mi mal. Cuán grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, pues por el Salvador fui. Cuán grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, pues por el Salvador fui, pues por el Salvador fui. Hermanos, ahora seguimos con el himno 366. En Jesucristo. 366.
Ahorita al vivo de Dios. 1:56. Amén, hermano. Ahora pasamos un tiempo muy especial, hermanos, que son compañeros no sé, hermanos, hay hermanos que están cumpliendo años, van a pasar al frente para orar por ustedes. ¿Nadie, hermano? Sí, hermano. Siempre es de bendición y alegría, ¿verdad, hermano? Tenemos poder, ¿alguien más? ¿Alguien más, hermanos? Ok, hermano, entonces le pido, hermano, que me ayude a los hermanos, igualmente para los hermanos que están en plataforma que nos siguen, si están cumpliendo años, que el Señor me les bendiga, hermanos, que me apoyen. No, Dios, no, Padre, te damos las gracias por esto, ¿no? Ya que es un día, Señor, en el que tú les has bendecido con la paz, Señor, te pedimos, Señor, poder de tu tiempo, Señor, siempre que dirija su familia, Señor, sus vidas, Señor, los enseñanzas, Señor. Igualmente, Señor, dice con la vida de ella, Señor, profesional, Señor, trabajamos, Señor, de todos sus proyectos, Señor, que dirija sus padres. Todo te lo pedimos, Señor, en Jesús, también de Jesús. Amén y amén. Felicidades, hermana. Señor me les bendiga. Vamos a cantar el libro, hermanos, 611, con alegres corazones. Pido a la congregación que nos ayude a cantar.
Hermanos, pueden tomar asiento. Vamos con información. Hay un video, hermano, del joven. Está.
Continuando con la información, hermanos, les invitamos a apoyar con la compra de diferentes platillos que se pueden poner en la entrada del templo. Entonces, estos fondos, hermanos, serán destinados para hermanos, todos están invitados para que puedan en la salida, pues, ver qué platillos usan más y poder apoyar la iglesia para la construcción del templo. De igual manera, hermanos, hay culto presencial de caballeros el 4 de junio a las 7 de la mañana. Así que todos los caballeros están invitados. Será en nuestro templo en construcción, kilómetro 5, carretera San Cristina, contigo de Cardenal. Así que ya saben todos los caballeros del templo. El 4 de junio a las 7, culto de caballeros. De igual manera, hay charlas para los bautismos, para los bautizar, el 23 de junio. Hermanos, los que tengan interés en bautismo, nuevamente a los hermanos, en el Espíritu y la plataforma, habrá charlas para los bautismos el 23 de julio. La charla será en nuestro templo en construcción, en nuestro centro de Andalucía, en Paraguay, Josué. Los bautismos serán el 24 de julio. Así que anoten, hermanos, para los que están interesados, serán muchos que sigan este paso que lo hemos hecho. Recuerden, los bautismos serán el 24 de julio. También el sábado 11 de julio tendremos nuestro segundo desayuno presencial de caballeros a las 7 de la mañana con el tema de comportamiento que agrada a Dios. Texto clave, 1 de Corintios 16:13. Este hermano será en nuestro templo, como decimos ahora, de manera presencial. En construcción, carretera, kilómetro 5, carretera 5, contigo de Cardenal. El evento es completamente gratuito. Invitar a más hermanos. Bueno, por el momento, hermanos, esta es la información de esta mañana. Ahora los dejo con el hermano Franklin Paz, que nos tiene la dedicatoria, la oración dedicatoria para la ofrenda y los tiempos. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. También pueden poner en pie para orar por la ofrenda y los tiempos, para agradecerle al Señor de todo lo que Él nos da. Así que bendición, hermanos. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, gracias, Padre, porque has permitido estar un domingo más aquí juntos, unánimes, en un mismo sentir, Señor. Gracias, Padre, también venimos a darte de todo lo que tú nos das, Señor. Nuestras ofrendas y diezmos, para que los recibas como olor fragante, Señor. Porque tu palabra dice que hay que dar, Señor, con amor, con gracias, Señor, porque tú amas al dador alegre. Ponemos en tus manos la vida de cada hermano, que si no tiene empleo, Señor, que le puedas proveer. Y si tiene su negocio, pues prosperarlo, Señor Jesús, para que también nosotros formar parte y así poder ofrendar y diezmar para llegar a concluir este templo, Señor, que va a ser de gran bendición para toda esta zona. Gracias, Padre. Quédate hasta el final de este culto. Y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.
Una invocación de Jade. Esto es clave y le da pregunta. Dios los bendiga, hermano. Qué bueno volverles a ver. Qué importante es congregarnos, compartir juntos, ¿verdad? Y estar en armonía, estar unánimes,
estar esperando qué es lo que Dios nos tiene preparado para este día. Y así, pues nosotros podemos edificarnos, podemos crecer y al mismo tiempo podemos ser instrumentos de Dios cuando a nosotros nos toque estar explicándole algunos temas que son fundamentales en la doctrina de Cristo a otras personas, ¿verdad? En este momento vamos a tratar de entender que en la Biblia no se pasó por alto la invocación de este hombre, de Jabes, porque si nosotros nos remitimos a Primera de Crónicas, en la primera parte, lo que nosotros vemos ahí es una descripción de la genealogía de Judá, de la genealogía de las diferentes tribus de Israel. Y dentro de los descendientes de Judá está este hombre Jabes. Pero allí el escritor hizo una pausa y se tomó el tiempo para dar una breve reseña sobre Jabes. Y eso es lo que el día de hoy vamos a estudiar. Vamos a entender por qué el Señor quiso que eso estuviera plasmado en las Sagradas Escrituras y que llegara a nuestros ojos, a nuestros oídos y a nuestro corazón, para que nosotros podamos conocer más a ese Dios que tenemos, el Dios vivo, el Dios de Israel, el Dios de Jabes. Así que les invito a que oremos para que pongamos las manos del Señor en este momento y luego, pues, estudiemos su palabra. Llegamos nuestro rostro, vamos a orar. Señor, venimos sumamente agradecidos porque estamos nuevamente acá. Gracias, Señor, porque nos permites tener con plena libertad tu palabra en nuestro poder. Gracias, Señor, porque en medio de tu palabra nosotros encontramos luz, porque en tu palabra encontramos consuelo, gozo y esperanza. Ponemos en tus manos, Señor, esta reflexión del día de hoy. Ayúdanos, Señor, que el Espíritu Santo nos dirija, que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento para que nosotros podamos entender lo que tú quieres que entendamos hoy. Ponemos este mensaje en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, les invito entonces a que nos ubiquemos en el Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas, el capítulo 4, y vamos a leer el versículo 10. Dice así: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me diera bendición y ensanchara mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Cómo se sabe de Jabes, hermanos? Aparte de que era un descendiente de la tribu de Judá. Él era un hombre ilustre y su madre lo llamó Jabes, que en hebreo se pronunciaba Osel, y que significaba dolor, porque su parto había sido muy doloroso. Jabes se encuentra en una nota histórica dentro de la genealogía de Judá, y en medio de un patrón utilizado por el escritor del libro de Crónicas, se rompe con la secuencia descriptiva de los descendientes de Judá y se hace la mención precisa de la invocación de Jabes al Dios de Israel y también de la respuesta de Dios a su petición. Tal como les había mencionado, acá el escritor de Crónicas estaba dando una secuencia descriptiva de cada uno de los descendientes de Judá, pero hizo un alto. Entonces, leamos qué más encontramos en la Biblia sobre Jabes. Vamos a irnos un versículo atrás, el versículo 9. Dice: y Jabes fue el más ilustre que sus hermanos. Ahora ahí explica lo de su madre, por qué le puso Jabes, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo dio a luz en dolor. Y ahora vamos otra vez al versículo 10. E invocó, pongan atención a esa palabra, invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me diera bendición y ensanchara mi territorio,
Y si tu mano estuviera conmigo, me libraras del mal, para que no me dañe. Y aquí está la respuesta de Dios. Y le otorgó a Dios lo que pidió. Hermanos, lastimosamente, en la actualidad la invocación de Jabes se ha hecho muy conocida gracias a la publicación de un libro muy vendido, que ha roto récords de venta, que se llama La oración de Jabes, cómo entrar a una vida de bendición. Yo sé que muchos de ustedes saben de este libro. En un tiempo anterior, yo también conocí este libro. Y este libro realmente, a mi parecer, desdibuja el verdadero sentido de este texto, convirtiéndolo en un mantra o en una especie de amuleto para los creyentes. Es una lástima, pero así es. Son ese tipo de creyentes, entre comillas, que creen en un Dios más complaciente que soberano. O sea, gente que está alineada con la doctrina de la prosperidad, lastimosamente. Entonces, ¿cuáles son los errores que nosotros podemos encontrar en estas personas en cuanto a esta invocación de Jabes? O los errores en los que nosotros podríamos caer también, si nos descuidamos y no ponemos atención a lo que realmente significa esa invocación. En primer lugar, un error sería creer que podemos usar esta invocación como una receta mágica para convencer a Dios y que Dios nos complazca en todo lo que queremos. Ese es un gran error si nosotros pensamos eso. Otro error, tener tanta fe en ese conjunto de palabras, en ese juego de palabras que clamó o que pronunció, mejor dicho, Jabes, y que clamó el escritor de Crónicas. Tener tanta fe en esas palabras que desplacemos a Dios de su preeminencia, de su trono, y pongamos entonces nuestra confianza en ese conjunto de palabras. Y por último, otro error que sería un graso error es caer en vanas repeticiones. Ese libro motiva a las personas a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo esa oración, como que si al repetir y repetir y repetir, eso va a servir para convencer a Dios. No, hermanos. Mateo 6:7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hermanos, no podemos perder la capacidad de comunicarnos con Dios de la manera correcta, y es de corazón, hablando de corazón, dirigiéndonos a Él de corazón, y hablándole de nuestras necesidades, de nuestras luchas, de nuestros sentimientos de gratitud y amor hacia Él, de corazón, no siguiendo una guía rígida, que al final no sentimos lo que estamos diciendo a Dios, pero estamos supuestamente cumpliendo con hacerlo y podemos creer que al hacerlo vamos a convencer a Dios. No, hermanos, no es así. Ahora, ¿por qué les he mencionado este término invocar, invocar, invocar? Porque la Biblia dice así, invocó Jabes al Dios de Israel. No dice oró Jabes al Dios de Israel. Hay una diferencia entre invocar y orar, pues realmente vienen siendo casi lo mismo, solo que al invocar se vuelve la situación, además de que se vuelve más pública, se vuelve también como de mayor dependencia hacia ese ser que nosotros estamos invocando. Bíblicamente, ¿qué significa invocar? Bueno, en hebreo, en el idioma original del Antiguo Testamento, la palabra traducida de invocar en español significa llamar en voz alta o clamar. O sea que Jabes lo que hizo fue que clamó en voz alta. Por eso es que el escritor de Crónicas lo pudo registrar, porque la gente se dio cuenta que Jabes en voz alta le dijo al Señor esas palabras. Ahora, en el Nuevo Testamento,
En griego, el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra invocar significa llamar a una persona por su nombre. ¿A quién llamó por su nombre Jabes? Al Dios de Israel. Por eso está registrado así. Jabes invocó al Dios de Israel. Entonces, por definición, que invocar al Señor es audible. O sea, se escucha. Jabes pronunció esas palabras y lo escucharon. Y la gente vio el testimonio de Jabes. Y el testimonio de Jabes hasta nuestros días ha servido para mostrarnos ese Dios que nosotros conocemos, el Dios de Israel. Es un Dios que en su soberanía puede contestar cualquier tipo de invocación o de oración o de clamor de sus hijos. Entonces, invocar al Señor es audible, es decir, su nombre en voz alta para que Él acuda a nuestro amparo. Cuando uno está invocando, usted quiere que Él venga. Cuando usted invoca a una reunión, usted quiere que la gente converja a la reunión, ¿no? Ahora veamos un ejemplo de invocación en la vida práctica. Cuando un niño pequeño se cae de un columpio, inmediatamente grita, mami, papi. Cuando sus padres escuchan su llanto, corren hacia él, ¿no? Le secan sus lágrimas, lo tranquilizan, lo calman. Los niños llaman a sus padres cuando tienen hambre, cuando están cansados o cuando están asustados. Eso es una invocación. Y aman al padre porque son indefensos y porque saben que necesitan el auxilio de sus padres, de alguien que sí puede solucionar el problema. Entonces, de la misma manera, nosotros como creyentes podemos clamar al Señor cuando estamos hambrientos o sedientos espiritualmente. O también cuando necesitamos el cuidado de Dios. Muchas veces nosotros estamos débiles o estamos cursando por un proceso de aflicción. Pero qué ventaja la que tenemos nosotros, los creyentes, que tenemos a quien acudir, al Dios de Israel, a ese Dios que ha demostrado durante siglos que es el único Dios verdadero, que es el Todopoderoso, que es el que hizo una promesa en el Edén y que la cumplió en la cruz del Calvario con el Señor Jesucristo. A ese Dios nosotros podemos clamar y seguramente si lo hacemos bien y lo hacemos de corazón, confiando en su voluntad y en su soberanía, Él va a contestarnos. Entonces, invocar a Dios es orar con un mayor énfasis, haciendo público ese momento. Eso fue lo que hizo Jabes. Mediante las narraciones bíblicas nos damos cuenta que desde el momento de la caída del hombre en el Edén, tanto la humanidad completa como el pueblo de Israel han pasado por momentos de perdición, de oscuridad y de dolor. Eso lo estamos viviendo hasta el día de hoy. Pero los que tenemos la facultad de invocar a Dios, podemos descansar en sus manos, tal como esos niños que saben que sus padres no los dejarán perecer solos. ¿Qué es usted, hermano? Amén. Hechos 2:21 dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Hemos invocado el nombre del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. El Señor Jesucristo es nuestro Redentor, es nuestro Salvador. Lo decimos públicamente. Y eso, hermanos, nos da a nosotros una esperanza preciosa de la vida eterna. Nos da descanso, nos da paz, nos da consuelo. Nos da paciencia para soportar cualquier prueba que nosotros estemos viviendo. Porque sabemos que nuestro fin no está definido ni por nuestras capacidades ni por nuestras acciones, sino que por la promesa que Dios hizo en el Edén para nosotros, que era salvarnos por medio de nuestro Redentor, que es el Señor Jesucristo. Por eso podemos acudir a Él, podemos invocar el nombre del Señor Jesucristo, y por eso tenemos la certeza que somos salvos, que tenemos vida eterna. Así que demos gloria al nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre del Señor Jesucristo.
Ahora miremos en qué basó Jabes su invocación. Jabes clama a Dios por bendición y protección, utilizando el juego de palabras que ya leímos. Jabes, o le podríamos llamar también José, que es el nombre en hebreo, el nombre de dolor, pide a Dios que lo protegiese de ese dolor que su nombre recordaba y padecía. Él conocía al Dios de sus ancestros, que era el Dios de Israel. Él sabía del pacto de Dios con Abraham. Y prácticamente, si nosotros vemos, analizamos la oración de Jabes, él utilizó en cierto modo, tal vez intencionalmente o tal vez no, tal vez solo por inspiración del Espíritu Santo, pero utilizó en cierto modo estas promesas, este pacto que el Señor le había hecho a Abraham para pedir lo que Dios le había prometido a Abraham. Veamos algunas fracciones bíblicas de la promesa de Dios a Abraham para que entremos entonces en contexto y veamos qué fue lo que Jabes pide también en su invocación. Dios le prometió a Abraham una nación, bendición y protección. Eso lo podemos ver en Génesis 12, del versículo 2 al 3. Ubiquémonos en Génesis en este momento. Dice en Génesis 12, 2, 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, usted sabe que usted es bendito por causa de esta promesa. El Señor le dijo a Abraham que iba a bendecir a todas las familias de la tierra, y nosotros somos parte. Esa bendición nos ha alcanzado a nosotros, acá en Honduras. Esa bendición que Dios le prometió a Abraham y a sus descendientes, también alcanzó a esta nación, porque el Señor le dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Pero por qué, hermanos? ¿De dónde? Hagámonos esta pregunta entonces. ¿De dónde desciende el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo desciende del linaje de Abraham. Y por causa del Señor Jesucristo es que nosotros hemos sido bendecidos, ¿no? Por causa del Señor Jesucristo es que nosotros podemos obtener paz con Dios, comunión con Dios y salvación. Entonces, les pregunto, ¿se cumplió esta promesa de que por medio de Abraham y de su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra? Amén. Amén. Se cumplió. También Dios le prometió a Abraham descendencia y tierras. Ubiquémonos ahora en Génesis 13, 15 al 16. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Bien, le prometió descendencia y tierra. Antes le había prometido el Señor una nación, bendición y protección. Pongan atención a esto. Ahora el Señor también le promete a Abraham protección y bendiciones nuevamente. Busquemos en Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Está prometiendo aquí protección, él es su escudo, pero también bendición, es un galardón que va a ser grande. También el Señor le promete a Abraham un pacto para él y para su descendencia. Vamos ahora a Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti.
Como pueden ver, hay varios elementos aquí. El Señor le prometió a Abraham bendición, protección, tierras, y también le está diciendo que este pacto es perpetuo. Él no se va a apartar de él para nunca, jamás. Entonces, sin duda, la invocación que hace Jabes, en cierto modo, coincide de manera intencional o posiblemente no es intencional, pero coincide con esta promesa que Dios le hace al patriarca Abraham. Dios le promete a Abraham bendición y protección a él y a sus descendientes. Y la invocación de Jabes contiene una solicitud hacia la presencia de Dios indispensable para 4 aspectos que Jabes considera importantes. Vamos a ver el primero. Gozar de la bendición de Dios. Cuando Jabes le dice, oh, si me diera bendición. ¿Le suena familiar esto, verdad? El Señor le prometió bendición a Abraham también y a todos sus descendientes. Jabes estaba haciendo uso de la misma promesa que Dios le había dado a su patriarca Abraham. Y le estaba pidiendo bendición a Dios. Jabes reconoce que el Dios de Israel es la fuente de toda bendición y le pide a su Dios, al Dios de Israel y a su Dios, le pide que le dé bendición en su gracia, ¿verdad? Le pide su gracia. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice Santiago 1:17. En segundo lugar, ¿qué le pide Jabes al Señor en su invocación? Y ensancharas mi territorio. Jabes ora por la victoria y por la prosperidad en todos sus esfuerzos, y que su vida sea marcada por multiplicación. Eso es lícito, hermanos. Nosotros podemos orar a Dios por eso. Nosotros podemos confiar en el Señor y esforzarnos para que el Señor bendiga todos nuestros esfuerzos. Jabes estaba pidiendo al Señor eso, que ensanchara su territorio. La Biblia más adelante menciona un territorio cuyo nombre es Jabes de Galaad. Es muy probable que ese lugar fuera el que Dios entregó a Jabes y a sus descendientes. En Génesis, Galaad era el lugar donde Jacob realiza un pacto de paz con su suegro Labán, un lugar significativo. Y en 1 Samuel se menciona ya Jabes de Galaad como un lugar en donde sus habitantes se tomaron valor y fueron y rescataron los restos de Saúl y Jonatán cuando ellos habían sido asesinados y lo estaban exponiendo públicamente y sirviendo de burla, ¿verdad?, para sus enemigos. Este pueblito de Jabes de Galaad fue el que se levantaron sus hombres y fueron a rescatar esos cuerpos para darles una sepultura digna. Entonces, en relación a esto que Jabes pidió con la promesa que Dios le hizo a Abraham, también tiene relación. También podemos ver que Jabes no estaba fuera de la voluntad de Dios, de lo que Dios quería para su pueblo. Ahora, ¿qué más pidió Jabes? La presencia de la mano de Dios. Él le dijo, y si tu mano estuviera conmigo, siempre todo esto lo dice en el versículo 10, ¿verdad? De 1 Crónicas 4. Y si tu mano estuviera conmigo, en otras palabras, Jabes pide que la dirección de Dios y su fuerza sean evidentes en su existencia cotidiana. Él se pone en las manos de Dios, tomo tu mano, Señor, y te sigo. En número 11:23 hay una fracción del versículo que dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? También en Esdras 8:22 vemos otra fracción que dice, la mano de Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Y Jabes buscó a Dios.
Jabes invocó a Dios públicamente y la mano de Dios estuvo sobre él. Esa fue la respuesta de Dios para él. También Jabes pide protección contra el daño, contra el mal. Podemos seguir con el versículo 10 donde dice, y me librarás del mal para que no me dañe. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Que Jabes sabía que el mal acechaba su vida. Nosotros, hermanos, como creyentes, tenemos que ser conscientes de eso. El mal acecha nuestra vida. Nosotros tenemos tres enemigos que están permanentemente tratando de afectar nuestras vidas. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Los que pasaron por el DFC lo saben. El mundo, la carne y Satanás. Son nuestros enemigos. Y están permanentemente listos y acechándonos para que nosotros caigamos, que caigamos en tentación, en pecado. Jabes sabía que él necesitaba también el auxilio de Dios en eso. Y no solo había enemigos espirituales para Jabes, había enemigos físicos, porque el pueblo de Israel tuvo una historia, ha tenido una historia muy complicada en cuanto a obtener paz. Siempre ha habido conflictos con diferentes pueblos, entre diferentes regiones. Y probablemente en el tiempo que Jabes vivió también había conflictos y él necesitaba la protección de Dios. Entonces Jabes sabía que el mal acechaba su vida, entendía que no podía confiar en sus propias fuerzas o capacidades. ¿Entiende eso usted, hermano? Usted no puede confiar en sus propias fuerzas o capacidades. Es mentira que usted va a poder vencer a las acechanzas de la carne, del mal, del mundo y de Satanás con sus propias fuerzas. Es mentira, hermano. Usted no puede controlarse ni a usted mismo. Tiene que ser Dios, por medio del Espíritu Santo, quien le da a usted el poder, la facultad, la fuerza para usted controlarse. Entonces Jabes entendió eso. ¿Qué pues diremos? Dice Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cree eso usted, hermano? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor nos puede librar del mal, pero nosotros tenemos que invocarlo a Él, invocar su protección, invocarlo y entender que depositados en sus manos es como nosotros podemos tener éxito. Eso es lo que Jabes pidió. ¿Qué pidió Jabes entonces? Resumámoslo nuevamente. Pidió gozar de la bendición de Dios. Oh, si me diera bendición. Pidió una extensión de su territorio. Y si ensanchara mi territorio. Pidió también la presencia de la mano de Dios. Y si tu mano estuviera conmigo. Y pidió también protección contra el daño. Y me libraras del mal para que no me dañe. Hermanos, eso último que Jabes pidió, también nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó. Cuando Él nos dice en la oración que Él nos da como un patrón a seguir, en Mateo 6, del 9 al 13, cuando nos dice que cuando nos dirijamos al Señor le pidamos vida del mal. Es importante, hermanos, entender que nosotros no tenemos la capacidad de librarnos solo del mal. Tenemos que pedirle al Señor, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que depositar nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros problemas en sus manos. Tenemos que entender que no somos todopoderosos ni autosuficientes, sino que debemos depender de Dios, confiar en Él. Esa muestra de la invocación de Jabes, de su confianza en Dios, obtuvo un resultado. Y ese resultado fue, siempre en Primera de Crónicas 4:10, dice al final, y le otorgó Dios lo que pidió. Entonces, hermanos, ¿qué podemos aprender nosotros de esta invocación de Jabes?
En primer lugar, él acudió a un Dios en quien él creía, un Dios verdadero, el Dios del pueblo de Israel, el Dios que había demostrado las grandes proezas y maravillas, el creador del universo. Ese Dios, en ese Dios, Jabes tenía convicción de que era el Dios verdadero y también tenía convicción de la promesa de Dios, tanto a su padre Abraham como para la humanidad completa, la promesa de redención, la promesa de salvación. Por eso, Jabes en ese momento muestra un gran acto de fe y se dirige a Dios con fe y le pide al Señor lo que ya hemos estudiado. Entonces, hermanos, la oración de Jabes o la invocación de Jabes nos sirve a nosotros como una referencia, claro que sí. ¿Sirve al pueblo de Israel como una referencia? Claro que sí. Sirve como un testimonio para Israel y para la iglesia de Cristo. Porque por medio de esa invocación de Jabes, nosotros vemos cómo existe un lazo de comunión entre Dios y la persona que con corazón sincero acude a Él. Cómo Dios escucha a una persona que está orando bajo los propósitos y los parámetros que el mismo Dios ha definido. Jabes no estaba pidiendo nada descabellado. Jabes estaba pidiéndole a Dios lo que su corazón anhelaba y lo que su corazón y su vida en ese momento necesitaba. Y lo hizo invocando a Dios, sin importarle quién lo estuviera viendo, sin importarle si iba a quedar mal con alguien que tenía otro tipo de creencia, sin importarle quedar mal con su, digámoslo así, con su círculo laboral. De repente él laboraba en algún tipo de actividad específica. A él no le importó eso. Él dio testimonio público a todas esas personas que estaban alrededor de él. Él invocaba al Dios de Israel porque creía en él, que él podía dirigirse a Dios con esas peticiones porque Dios le había prometido al pueblo de Israel por medio de su padre Abraham que él iba a cumplir esas peticiones que Jabes en ese momento le estaba haciendo a Dios. Entonces ahora pongámoslo en nuestro contexto. Comencemos con el contexto del pueblo de Israel siempre. Continuemos con Israel. Este testimonio de Jabes, ¿qué implicación o cómo se podría aplicar para el pueblo de Israel? Bueno, este corto pasaje de la Biblia nos muestra, en primer lugar, cómo Dios glorificó su propio nombre por medio de un hombre que anduvo en su camino, que fue Jabes. El caso de esta invocación fue tan representativo que sirve como una prueba tanto para Israel como para la iglesia, de que Dios tiene la capacidad de cumplir todas sus promesas. ¿Y qué promesas le ha hecho Dios al pueblo de Israel? Bueno, el caso de Jabes muestra un tipo de lo que va a suceder con Israel cuando se cumpla la promesa a Abraham. Porque nosotros sabemos que Dios le prometió tierras a Abraham, pero todavía el pueblo de Israel no posee toda la tierra que le prometió Dios a Abraham. Sabemos que Dios le prometió paz y bendición a Abraham, pero sabemos que en este momento el pueblo de Israel no cuenta con esa paz y esa bendición. Pero sí en un momento va a contar con esa promesa cumplida, ese pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, analicemos entonces la petición de Jabes y pongámoslo en el contexto de Israel. En primer lugar, la bendición. Jabes pidió bendición. Para Israel también va a haber bendición. Va a haber paz, va a haber poder, va a haber abundancia. Miremos Salmo 29:11. Jehová dará
poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Cuándo será eso, hermanos? Cuando el Señor descienda y gobierne sobre Israel y sobre el mundo en el milenio. También Dios le prometió territorio a Israel, lo otro que pidió Jabes. El territorio completo de la tierra prometida va a ser recuperado, hermano. No tengamos duda de eso. Jeremías 33 dice, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Es una promesa de Dios y Dios no miente, Dios lo va a cumplir. Así que dentro de lo que Jabes pidió, también aplica para el pueblo de Israel. La bendición va a recibir bendición Israel. El territorio también va a recibir el territorio Israel. La mano de Dios, bueno, la mano de Dios, el Señor mismo, el Señor Jesucristo, nada más y nada menos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estará gobernando con vara de hierro. Apocalipsis 27 dice, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. El Señor Jesucristo, la mano de Dios, la mano del Señor Jesucristo estará con Israel por siempre. Protección también. Esa protección que Jabes pidió también aplica para el pueblo de Israel. Israel será protegido por el Señor de Satanás y de todos sus aliados. Vamos a Apocalipsis 20, 1 y 2 ahora. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Durante el milenio, hermanos, el Señor estará sobre la tierra y no habrá nadie quien pueda hacerle algún tipo de daño al pueblo de Israel. Entonces, podemos ver la aplicabilidad de esta oración de Jabes para el pueblo de Israel, pero también para la iglesia. Ahora veamos cómo también puede aplicar el caso de esta invocación para la iglesia. El caso de Jabes muestra también un tipo de lo que va a suceder con la iglesia cuando se cumplan las promesas del Señor Jesucristo. Y si también lo enfocamos escatológicamente, vamos a ver el posterior estado de la iglesia en respuesta de Dios a este tipo de oración como la que hizo Jabes. En primer lugar, bendición. ¿Cuál es la bendición que Dios le ha prometido a la iglesia? Vida eterna. Vida eterna para todos los que, al igual que Jabes, creímos e invocamos al único Dios y Redentor. Gloria a Dios. Tenemos la bendición garantizada. Hechos 2:21 dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Porque podemos invocar el nombre del Señor. Estamos a tiempo todavía. Quien todavía no lo ha hecho, está a tiempo de invocar el nombre del Señor Jesucristo como su Salvador. El Señor, decirle, Señor, aquí estoy, ven a mí, sálvame, límpiame, restáurame. Tenemos esa oportunidad y la iglesia va a disfrutar de la vida eterna, esa gran bendición. Y territorio, también a la iglesia se le ha prometido territorio. ¿Qué territorio, hermano? La morada celestial. También los cielos nuevos y tierra nueva. Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. ¿Cree usted eso, hermano? ¿Cree que hay un territorio especial para usted? Gloria a Dios también. Ya vimos que la iglesia tiene la bendición de la vida eterna, también tiene el territorio. Pero ahora miremos Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,
y el mal ya no existía más. Ese es otro estadio, hermanos, del cumplimiento de las profecías del Señor y de sus promesas. Entonces, se cumple con la iglesia también que Dios le iba a otorgar territorio, también se cumple, igual que como se cumplió con Jabes. La mano de Dios que pidió Jabes. Hermanos, gloria a Dios, porque la iglesia seremos arrebatados por el Señor Jesucristo. Y nadie, oiga bien, nadie nos podrá arrebatar de su mano. Vamos a estar en la mano de Dios constante y eternamente, gloria a Dios. Esa promesa de protección y de la mano de Dios acompañando a Jabes se cumple con la iglesia, acompañándonos por toda la eternidad, el Señor Jesucristo. Dice Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios. Protección, hermanos. La iglesia nunca más será esclava de la carne, nunca más. Nunca más seremos esclavos del mundo o de Satanás, nunca más. La presencia de Dios nos va a dar la libertad eterna, porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, dice 2 Corintios 3:17. Nosotros estaremos juntamente con el Señor y vamos a estar eternamente con Él, disfrutando de la paz, de la libertad, de su amor, de su protección. Ya no tendremos ningún día. Si tenemos problemas laborales porque nos están maltratando, cualquier situación que nosotros en este momento podamos estar viviendo, enfermedades, peligros, todo eso se va a desaparecer. Esta mosca ya no nos va a molestar. Entonces, hermanos, no limitemos esa invocación de Jabes a una simple petición que hizo un hombre a Dios y Dios le contestó. La invocación de Jabes, hermanos, nos muestra más de lo que mucha gente puede entender. Nunca pongamos esa invocación de Jabes en el contexto de la prosperidad o de cuestiones mundanas. No, hermanos. Esa invocación de Jabes a nosotros nos sirve para conocer a un verdadero Dios, a un Dios con propósitos específicos para nosotros, tanto para el pueblo de Israel como para la iglesia. A un Dios que tiene planes para nosotros. Dios nos quiere bendecir, ya nos lo prometió. Dios tiene territorio para nosotros, ya nos lo dijo con bien. ¿Qué más pidió Jabes? Vamos a ver si están en clase. Dios dijo que su mano nos va a resguardar. Y así es y así será. Y Dios también a Jabes le cumplió que le iba a librar del mal. Y a nosotros y al pueblo de Israel igual. Ese mismo Dios de Jabes es el Dios en que nosotros podemos confiar. Ese es el verdadero enfoque que nosotros le debemos de dar a esa oración de Jabes. Tenemos el mismo Dios de Jabes, el Dios de Israel, el Dios que cumple sus promesas, el Dios que está al cuidado de sus hijos, el Dios a quien nosotros podemos acudir, el Dios que tiene una soberana voluntad, pero que sabemos y con esos actos de misericordia y amor que ha demostrado para con nosotros no podemos dudar
que podemos acudir a Él como ese niño que acude a sus padres invocándolos y pidiéndoles auxilio cuando sea golpeado, que podemos acudir a Él como esos niños que tienen hambre y solicitan de sus padres alimento. Nosotros tenemos esa bendición, hermanos, de entender que somos hijos de Dios, porque hemos creído en el Señor Jesucristo. No es que nosotros tengamos algún mérito. Ninguno de nosotros tiene algún mérito. Ninguno de nosotros ha hecho algo tan bueno como para ganar la salvación. Hermanos, el mismo Señor nos dio su palabra para que nosotros la escucháramos y que el Espíritu Santo nos convenciera a nosotros de que éramos pecadores y que necesitábamos salvarnos y que nuestra fuente de salvación, nuestro único medio de salvación es el Señor Jesucristo. Solo por medio del Señor Jesucristo nosotros podemos encontrar paz y comunión con Dios y podemos aplicar a recibir todas estas bendiciones que Dios en ese momento le otorgó a Jabes. Hermanos, esta reflexión debe servir para que nosotros nos olvidemos de tanta cosa material que nos tiene entorpecidos, que nos tiene a nosotros distraídos, y que enfoquemos nuestra mirada en ese Dios que nos ha salvado, en ese Dios que tiene promesas concretas para nosotros, y gocémonos, hermanos, en esas promesas. Recibamos paz, recibamos consuelo, recibamos esperanza de esa promesa que Dios tiene para nosotros. Porque no es simplemente, hermanos, pedir al Señor que nos bendiga aquí en la tierra. El Señor tiene para nosotros preparadas cosas que nosotros ni nos imaginamos. Confiemos en el Señor, pongamos nuestras vidas en sus manos. Como conclusiones, hermanos, en primer lugar, siempre debemos buscar la ayuda de Dios en tiempos de necesidad y podemos llevar nuestras peticiones directamente al trono de la gracia. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Ese es el Dios que nosotros tenemos, a quien nosotros podemos ir todos los días, a cada momento, y podemos apelar a su misericordia y a su amor. Ese es el Dios a quien nosotros podemos invocar públicamente y decirle: Señor, sálvame, Señor, cuídame, Señor, protégeme, Señor, restáurame, Señor, ayúdame. Ese es el Dios que nosotros tenemos. El patrón que nos muestra esta invocación de Jabes nos invita a clamar a los cuatro vientos a nuestro Señor, para que así otros puedan ser testigos de la misericordia de Dios cuando Él desee glorificarse con nosotros. Clamemos al Señor públicamente, hermanos, que la gente sepa que cuando usted es bendecido por causa de ese clamor que usted hizo a Dios. Dios es soberano y en base a su voluntad Él está atento a atender nuestros clamores, tanto a corto plazo, a nivel terrenal, como también a largo plazo, por toda la eternidad. Confiemos en ese Dios, hermano. Pongámonos en pie para que oremos, hermano. Cerremos pensando. Señor, te damos las gracias porque por medio de esta invocación de este hombre, nosotros podemos conocerte más. Por medio de este pequeño texto que tú decidiste destacar en Crónicas, nosotros podemos entender el grandioso Dios que tenemos y todas las promesas que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu amor, tu bondad, tu gracia, por la salvación que nos diste por medio del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a entender eso y arraigarlo en nuestro corazón para que tengamos la capacidad después de dar testimonio de todas las cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Ponemos en tus manos a esta iglesia, Señor, y a todas las actividades que en ella se desarrollan.
que son para honrarte y glorificarte a ti, Señor, porque eres el único que merece la gloria y la honra. Confiamos en ti, te adoramos y te amamos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muchas gracias, hermano. Bien, gracias, hermano, por la prédica muy emotiva. Bueno, hermanos, podemos presentar el versículo de la escuela bíblica infantil. Está en Proverbios 14:26. Si gustan seguir la lectura, hermanos, es Proverbios 14:26. En toda labor hay fruto, mas las ganas rayadas de los labios empobrecen. Proverbios 14:23. Bien, hermanos, la práctica. Gran deleite verlos. Amén, Señor. Bueno, hermanos, vamos para despedir este culto. No debe de ser, dando la canción. Tenemos nuestro hermano, como Dios, a la hora de tomar una gracia, Señor, por este día. Que han permitido caminar hasta ahí. Los bendigo, sus palabras, Señor, y sabe el Señor de cada uno. Que hagan tu paz, Señor, de manera segura. Es muy importante que no pensemos proveer de todo aquello que necesitamos. Eso parece seguridad que nosotros por ese sacrificio para que nosotros podamos gracias por eso, Señor, gracias por el sacrificio. Tú eres el Señor, hermano, diferente. Porque, Señor, para los hermanos, Señor, que proteja, Señor, de la familia, que te bendiga a todos, hermanos, Señor. El mismo Señor de las hermanas, Señor. No te lo damos en tu mano. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga.